continuación analizaremos el concepto de una diferencial con una pequeña introducción. El siguiente texto dice lo siguiente: al aplicar la derivada a una función, por ejemplo la función y de x, el resultado obtenido es una indicación de la relación de cambio que se tiene de la variable y al modificar la variable x. Entonces la intención de aplicarle una derivada a una función, encontrar una razón de cambio o la razón de cambio. Esta razón de cambio queda indicada con la expresión dy entre dx. En la tarea anterior, la tarea número 1 de la unidad número 2, consistía en encontrar o aplicar este operador derivativo a cada una de estas funciones. Por lo tanto, ya tenemos cierta familiaridad o cierta experiencia para encontrar la derivada de alguna de las funciones que se nos muestre. Los modelos matemáticos, junto con sus operadores, para el caso del cálculo derivativo, se consideran de variables separables, es decir, se pueden despejar a ambos lados del símbolo de igualación. Al hacer este despeje, el resultado matemático que resulta es una diferencial. Por ejemplo, tenemos aquí dy entre dx y obviamente está igualado a un resultado matemático, una función polinomial, por ejemplo, o algebraica, y a la hora de despejar, este dx que está dividiendo puede pasar al otro lado, al lado derecho del símbolo de igualación, multiplicando. Entonces quedaría ya despejado dy igual a dx. Geométricamente lo que representan estas diferenciales son pequeñas porciones de superficie de la gráfica de la función después de derivarla. Vamos, por lo tanto, a tratar de comprender analíticamente toda esta retórica escrita para ver qué es lo que está pasando o qué es lo que nos trata de decir. Nuevamente me voy a apoyar en el GeoGebra y voy a graficar una función. La función que vamos a tratar de analizar, que sea x al cuadrado, x potencia cuadrado, y lo voy a despejar. X al cuadrado pasa exactamente por 0. Lo voy a mandar hasta el 1. Por lo tanto va a ser más 1. Y ahí quedó ya desplazado. Entonces, esta es la función con la que vamos a tratar de sacar nuestro desarrollo matemático. Nuevamente vamos a sacarle un recorte para comenzar a trabajar con él. Listo, con esto es más que suficiente para comenzar a trabajar. Tenemos aquí nuestro recorte y de manera general la descripción o modelo matemático que tenemos nosotros es esta parte. Esta es la función, pero recuerden pues la función que tenemos nosotros es la función derivada, es decir, dy entre dx igual a x al cuadrado más 2. Esta es la interpretación geométrica de este modelo matemático. Por lo tanto, si yo despejo la relación, voy a obtener una relación de dy igual, acá tenemos ya x al cuadrado más 2. En el momento de despejar, este dx que se encuentra dividiendo va a pasar por acá multiplicando. Por lo tanto, esta relación, ya que tenemos dy igual a una expresión de x, este es el concepto de diferencial. Ya contengo aquí una diferencial. Por lo tanto, la diferencial es geométricamente lo que me está indicando es lo siguiente: debemos de considerar una razón de cambio. La razón de cambio de dy con respecto a dx está ahí indicada como una derivada, pero geométricamente lo que tenemos sería
esto. Dx, recuerden ustedes que el eje horizontal está caracterizando o está ejemplizando a los valores en x y el eje vertical está representando a la variable y. Por lo tanto, si agarro una pequeña porción, es decir, agarro un pequeño cacho, por ejemplo, desde aquí, desde 0.5 hasta más o menos por aquí, entonces todo este elemento, toda esta parte está generando una pequeña área y obviamente esa área tiene un grueso o un anchor, y ese anchor, como lo estoy tomando directamente, esa pequeña porción directamente sobre el eje horizontal, y el eje horizontal es el de las X, por lo tanto es un pedacito, la D simboliza un pedacito, un trozo, un cachito con respecto al eje horizontal. Y si me voy, nos vamos hacia la parte de arriba con respecto a este cachito, aquí tenemos esta área, y observen, estos extremos están chocando con la figura geométrica. Por lo tanto, si me desplazo hacia el eje vertical, por lo tanto voy a obtener otra área, pero reflejada en el eje vertical, y obviamente ese nuevo cachito observado está siendo medido sobre el eje vertical, un cachito medido pero sobre el eje vertical. Por lo tanto, esa es la representación de las diferenciales, y obviamente podemos nosotros tener tantas diferenciales queramos nosotros, y en forma general, pues obviamente si tenemos un trozo o un cacho de un eje horizontal, podemos sacar un infinito número de porciones o diferenciales. Es por eso pues que así de manera general todo este análisis se le conoce como cálculo infinitesimal, es decir, podemos tener infinito número de porciones para nuestro análisis. Entonces, lo que está sucediendo con respecto a geométricamente y analíticamente para la diferencial. Bueno, entonces, ¿cómo se encuentra una diferencial? Vamos a determinar una diferencial. Partimos del concepto de la derivada, es decir, tengo una función y igual a x al cuadrado más 5x más 1, por ejemplo, y le voy a aplicar el operador derivativo. Le voy a aplicar la derivada a la función original. Contenemos 1, 2, 3 términos de la función, por lo tanto va a ser la derivada para x al cuadrado más la derivada para 5x más, voy a dejar el espacio para la derivada del último elemento. Por lo tanto, aquí va a ser la derivada de y, la derivada de x al cuadrado, la derivada de 5x y la derivada del 1. Al aplicar el operador derivativo va a quedar dy entre dx. Y para este caso voy a aplicar la derivada de x al cuadrado. Si ustedes recuerdan, ya en la actividad anterior tuvieron la oportunidad de encontrar derivadas a funciones muy simples. Entonces el formulismo, por lo tanto el formulismo que le debo de aplicar a este elemento es una variable elevado a un exponente constante bajo el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. Este término es un 5 por una variable. Saco fuera del operador derivativo el 5 y únicamente entre la variable y el número aplico o dejo el operador derivativo. Más, aquí ya puedo aplicar una fórmula, la derivada de cualquier número es igual a 0. Por lo tanto,
dy entre dx va a ser igual a 2x, 2 menos 1, 1, más 5 veces dx entre dx da 1 y el 0 ya no lo considero. Por lo tanto, la razón de cambio de y es igual a 2x más 5 por 1, 5. Recordando pues que aquí tenemos el otro elemento que estaría caracterizado por dx. La lectura que se debe de realizar es dy entre dx, o la derivada de y nos dio 2x más 5. Por lo tanto, este elemento, ya para convertir esta derivada en una diferencial, este elemento que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. A la hora de hacer el despeje me queda diferencial de y, ahora se lee como diferencial. Este era dy entre dx, o la derivada de y con respecto a x fue 2x más 5, pero al realizar el despeje me queda diferencial de y. Los elementos que quedan en el lado derecho del símbolo de igualación son 2x más 5, y ese elemento de x que pasó acá multiplicando sería la diferencial de x. Por lo tanto, el resultado obtenido se lee diferencial de y es igual a 2x más 5 diferencial de x. Y así es como se encuentra una diferencial. Entonces, como pueden ustedes observar, pues es muy sencillo, es únicamente encontrar la derivada de dicha expresión, de dicha función, y obviamente únicamente despejar los términos. De manera general, voy a hacer otro ejercicio con la función x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 1. Por lo tanto, lo primero que debo de realizar o de llevar a cabo es encontrar la derivada de la función. Es decir, debo de aplicar el operador derivativo a toda esta expresión. Ahí está indicado. El operador derivativo, y este operador derivativo está afectando a cada uno de esos términos. Está afectando a x al cubo, está afectando a un 4 y una x al cuadrado. De una vez voy a sacar fuera del operador derivativo el 4, y obviamente el elemento va a estar afectando, el operador derivativo va a estar afectando únicamente a x al cuadrado. Nuevamente signo, tengo un 3 y una x, saco el 3 fuera de fuera, y el elemento derivativo va a afectar únicamente a la x. Aquí nos faltaría la derivada más la derivada del 1. Por lo tanto, nos queda dy entre dx es igual, ya voy a derivar. Si derivo x al cubo bajo el 3 por x elevado a la 3 menos 1 menos 4 veces, me queda la derivada de x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado bajo el 2 por x elevado a la 2 menos 1 más 3 veces dx entre dx da 1 más la derivada de cualquier número, que es 0. dy entre dx va a ser igual, por lo tanto, a 3x elevado a la 3 menos 1, 2, operación de signo con números, 4 por 2 son 8, menos 8, x elevado a la 2 menos 1 a la 1, más 3 por 1, 3. Por lo tanto, el resultado de encontrar la diferencial, ya únicamente despejo, esta es la derivada, y despejando ya obtuve la derivada de la función, que fue 3x al cuadrado menos 8x más 3, que sería la derivada, pero ya despejándolo, el resultado de x que está dividiendo va a pasar por acá multiplicando, y este resultado es la diferencial.
Como pueden ustedes observar, pues obviamente es muy simple, muy sencillo encontrar esas operaciones, pues porque obviamente tienen ya como base la matemática que anteriormente vieron el semestre pasado. Por lo tanto, la tarea número 2, vamos a ponerla por aquí. Tarea número 2 va a ser determinar la diferencial de cada una de estas funciones. La primera expresión, que sea y igual a 2x más 4. Son muy parecidos los ejercicios o el formato de funciones al cual le encontraron su derivada, o sea que para nosotros va a ser todavía más sencillo. El problema número 2, y igual a x al cuadrado más 5x más 1. Tercer problema, y igual, vamos a aumentar en potencia, 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 7x menos 3. Por lo tanto, estoy generalizando por medio de esos polinomios el tipo de expresión más generalizada, ¿verdad? para encontrar la derivada o la diferencial de este tipo de funciones. El cuarto problema, y que valga 4 veces elevado a la x. Quinto problema, y igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Y por último, y igual a 5 veces el coseno de x. Entonces serían los 6 ejercicios que deben de derivar y le deben de determinar su diferencial. Entonces esperemos pues que se den el tiempo suficiente para poder resolver cada una de estas actividades.